entonces muchas personas estarán pensando, bueno, entonces es importante no comer ensalada. No, en ningún momento les estamos diciendo que dejen los vegetales. No estamos hablando de que los vegetales sean malos. No estamos hablando de que las frutas sean malas. No estamos hablando de que el gluten sea malo. O sea, fíjense que simplemente estamos explicando un suceso que ocurre. Entonces, lo mejor para un paciente que está, por ejemplo, en una dieta de reposo, digamos, haciendo el protocolo de eliminación de FODMAPs para tratar de identificar qué es lo que le está generando ese problema gastrodigestivo, no tiene que dejar de comer vegetales, hay que eliminar la convergencia. Entonces, por ejemplo, si yo me quiero comer una espinaca, lo mejor sería hacerlo en sopa. ¿Por qué lo mejor sería hacerlo en sopa? Porque cuando yo la proceso, la caliento y hago ese proceso en la licuadora, estoy haciéndole un proceso más fácil a nivel digestivo. Estoy ayudando al estómago, al duodeno, a que ya eso llegue más procesado y sea mucho más fácil de digerir. Entonces fíjense que en este plato tenemos oro molecular, porque tenemos entonces una sopita que está hecha con papa, que sería el carbohidrato, está hecha con carne molida, que puede ser de res, está hecha con crema de leche, que es la grasa en este caso, y podemos usar un solo vegetal. Entonces en este caso puede ser tomate, solo tomate. Si por ejemplo quiero que sea espinaca, solo espinaca. Si la quiero hacer por ejemplo, digamos, de cebolla, solo de cebolla puerro. O sea, puedo hacer una crema de un solo vegetal, pero sin combinarlo con más vegetales. Y aquí tenemos algo que podemos denominar oro molecular. Soy el Dr. Benjamín Ramírez, especialista en enfermedades crónicas con un doctorado en bioquímica y nutrición humana. Mi misión con este contenido es ayudarte a entender cómo funciona tu organismo para gozar de bienestar con tu familia. Fíjense que si ustedes ven esta imagen, uno se siente con esta imagen saludable. O sea, si yo la veo en este momento y no conozco nada de nutrición, lo primero que yo voy a sentir es dónde está, cómo la compro, y si no me gusta no importa porque se ve saludable. Eso es lo que nos han enseñado en nutrición, que lo que se ve bonito, multicolor, y lo que se ve con arcoíris es saludable, y no necesariamente lo es. ¿Por qué? Porque fíjense que todo esto que les hablé de sustancias FODMAPs están en este plato. Fíjense que aquí tenemos un coliflor, aquí tenemos los cashews o las almendras, tenemos entonces hojas que tienen polisacáridos, tenemos cilantro, tenemos cebollín, tenemos aquí en este caso, por ejemplo, el yogur, que es para darle, digamos, ese saborcito a la ensalada, porque todo va a saber muy seco, y probablemente le ponemos una vinagreta y nos tomamos entonces un jugo verde. Entonces, imagínense ese intestino que no pudo absorber nada de esto. Nada de eso se absorbe. O sea, en general esto no se va a absorber casi que en absoluto. Pero ¿qué va a suceder? Se va a fermentar en absoluto. Y esto obviamente le va a generar a la persona unos problemas tremendamente marcados que si se mantiene en el tiempo, la persona va a tener, en este caso lo que les decía, un lupus, un Sjögren, un antifosfolípido, ¿sí? Y no es la culpa del alimento, es por qué lo estamos mezclando. O sea, ¿qué necesidad tenemos de mezclar fruta con yogur? ¿Qué necesidad tenemos de mezclar, por ejemplo, un coliflor con un tipo, digamos, de sustancia como un yogur? Entonces, esto obviamente, si ustedes lo ven desde el punto de vista gastronómico, se ve tremendamente agradable. Pero esto es la causa de la mayor parte de las consultas, la convergencia molecular. Entonces, vamos a ver dos cosas que pueden pasar cuando la persona se come este plato. Lo primero que puede pasar cuando la persona se come este plato, vuelvo y les reitero, si ustedes lo miran, la mayoría que lo mire va a pensar que es un plato muy saludable, ¿sí? Pero fíjense qué va a ocurrir. Si yo me como una ensalada que tiene un vinagre, digamos una vinagreta que tiene jarabe de ágave, primer carbohidrato que va a llegar a la sangre. Si digamos que esa ensalada tenía fruta, digamos en este caso mango, me tomé un jugo, digamos, de verde y le puse manzana verde, es otro carbohidrato. Le puse a la ensalada cubitos de zanahoria que para el betacaroteno y le puse entonces crutones para darle crunch y un toque más gastronómico a la ensalada. Todos esos son carbohidratos y la mayoría de esos carbohidratos, recuerden, son estructuras moleculares que no son iguales, son estructuras moleculares diferentes de un mismo grupo. Es decir, son carbohidratos, pero son estructuralmente diferentes. Entonces, estos carbohidratos, recuerden, no van a entrar al tiempo a la sangre. Cada uno va a entrar por separado.
Entonces, el primer carbohidrato que va a ingresar a la sangre va a ser entonces el azúcar, el del ágave. Entonces, primer disparo de insulina. Acuérdense del páncreas, el páncreas produce esa hormona, es la insulina. Entonces, el primer disparo es por la vinagreta. Segundo disparo viene de la fruta. Tercer disparo de ese jugo verde con más fruta. Ahora la zanahoria es otro carbohidrato. Cuarto disparo de insulina. Y el último disparo de insulina por el carbohidrato más grande, en este caso sería el pan, el crutón o el caladito que se le pone a esa ensalada. Entonces fíjense que tenemos una producción muy grande de insulina por un plato de ensalada. Y esto va a hacer que la insulina pues efectivamente dure mucho tiempo en sangre. Al durar tanto tiempo en sangre, lo que nos va a generar es un problema de inflamación crónica, de sensibilidad visceral, de aumento de grasa corporal, y esto es lo que va a generar pues una enfermedad crónica. Es la persona que tiene no solamente inflamación intestinal, sino que ya está generando una obesidad visceral. Entonces la persona que tiene hígado graso y que aparte de que tiene hígado graso tiene gastritis, y que aparte de que tiene gastritis tiene colon irritable. Entonces esa es una persona que se considera una persona crónica. Ahora, desde el punto de vista digestivo, fíjense ustedes, ahí estamos viendo un poquito más bonito, más, digamos, real esta imagen del sistema digestivo. Aquí vemos entonces el estómago. Entonces, el estómago, fíjense, vacía su contenido al intestino delgado, aquí, y el intestino delgado comienza a mover toda esa serie de alimentos por las diferentes porciones del intestino delgado, que son el duodeno, el yeyuno y el ilion. Ese es el intestino que llamamos delgado. Fíjense que se ve diferente, ¿sí?, al intestino grueso. El intestino grueso ya es más grande, tiene, digamos, una conformación diferente, y cada porción del intestino trabaja de forma diferente. En el intestino delgado absorbemos los alimentos, los procesamos, los pasamos a la sangre a través de las vellosidades intestinales. Pero recuerden que en este momento la mayor cantidad de las enfermedades digestivas se presentan por esto, porque hay uniones, en este caso, de las vellosidades que están separadas. A eso es lo que se le denomina permeabilidad intestinal. Entonces lo que tenemos que tratar es el origen del problema. El origen del problema no se soluciona con un suplemento, no se soluciona con una vitamina, no se soluciona con un antibiótico. Se soluciona pegando las células, y la única forma de pegar las células es darle un reposo a ese intestino y quitarle la convergencia molecular. Yo le puedo dar la mejor rifaximina, yo le puedo dar a usted el mejor suplemento, la mejor medicina funcional, el mejor suero con ozono, con ascorbato al 20%. Mejor dicho, yo puedo hacer todo el abordaje, el último de la última guía de la Universidad de Harvard. Pero si usted no quita la convergencia molecular, téngalo por seguro que a los 2 días vuelve a tener los mismos síntomas. Porque el origen del problema de esa persona, bioquímicamente hablando, no fue que no tuviera plata para pagar un suero, no fue que no tuviera dinero para pagar una dieta, para pagar un suplemento. No, el problema es que esa permeabilidad se causó por algo. Y si yo no subsano la permeabilidad, que muchas veces es por un parámetro de alimentación, por más de que yo use medicamentos, no voy a lograr una reversión o una resiliencia. Recuérdense que nosotros no hablamos de cura. Desde alimentación molecular, nosotros hablamos de una resiliencia. O sea, el cuerpo humano, al enseñarle a trabajar de la manera correcta, él mismo se repara. Él mismo tiene la potestad de hacerlo. Sin necesidad de sueros, sin necesidad de suplementos, sin necesidad de píldoras, sin necesidad de nutracéuticos, sin necesidad de absolutamente nada. El mismo cuerpo tiene las capacidades bioquímicas innatas para hacer su proceso de resiliencia. ¿Cómo se le ayuda? Quitando la convergencia molecular. Entonces, efectivamente, si yo tengo una persona que se come un plato de ensalada con convergencia molecular, es una persona que, como no absorbió ningún tipo de nutriente, precisamente porque las vellosidades están aplanadas y no están pasando la comida a la sangre, todo lo que llegue aquí al intestino grueso a través de esta válvula, que es la válvula iliocecal, aquí vamos a ver esa válvula, esa valvulita es donde se separa el intestino delgado del grueso. Aquí comenzamos a entrar todo el alimento. Ahí en esa primera parte es donde el cuerpo se comienza a llenar de agua, de moco y de gas.
Entonces aquí se comienzan a distender, esto se infla como si fuera una bomba y esto comienza a aprisionar los órganos aledaños. Entonces acuérdense que el colon tiene varias porciones, tiene el intestino grueso ascendente, el transverso, el descendente, el sigmoide y aquí ya tenemos el recto. Entonces tenemos aire en toda la cavidad, cavidad de flanco izquierdo, cavidad flanco medio, cavidad de flanco derecho. Y esta persona todo el día tiene la cavidad llena de aire. Entonces por eso es importante entender por qué es clave eliminar la convergencia molecular. Ahora, si una persona pues no solamente tiene ese problema en su parte, digamos, digestiva, sino que también está produciendo mucha insulina. Entonces esta persona que produce mucha insulina, como lo hemos hablado en otras conferencias contra las enfermedades, el exceso de insulina en sangre es el que causa la mayor parte de las alteraciones endocrinas que hoy en día tratamos en un consultorio médico. Entonces esta persona que tiene más grasa en la cavidad abdominal, imagínense el problema que tiene. Tiene más grasa, tiene un hígado graso y aparte es un hígado que está creciendo, que se está inflamando, que se está volviendo rígido y aparte tiene una bomba al lado casi que le explota, ¿sí? Entonces, por eso es importante que esta persona se trate desde el punto de vista, digamos, integrativo, es decir, yo no puedo simplemente concentrarme en su colon, yo necesito concentrarme en todo el entorno completo del paciente, por eso es tan importante que esa persona no solamente modifique la convergencia molecular para el problema digestivo, sino que también debo enfocarme en bajar su producción de insulina para poder movilizar recursos y mejorar, en este caso, por ejemplo, condiciones accesorias, como lo son el hígado graso. Fíjense que esta persona que yo les estoy mostrando, digamos, es una persona que muchas veces tiene una línea del tiempo muy determinada. Comienza con un problema de sobrepeso, va al médico, tiene cálculos en la vesícula, le quitan la vesícula, sigue con el problema digestivo, tiene problemas, digamos, que todo lo que come le sienta mal, está subiendo de peso, le están doliendo las articulaciones, no duerme bien, comienza con una gastritis, va al médico y tiene helicobacter, le dan antibiótico, esta persona complica más su problema digestivo, nunca nadie le enseñó a comer, nunca nadie le enseñó la convergencia molecular y la persona puede pasar fácilmente 10 o 15 años de su vida perdidos con una calidad de vida que la persona no sale, se aísla, le coge miedo a la comida, todo lo que come le sienta mal, está con un problema en este caso, por ejemplo, digamos que le llamamos una consulta a psiquiatría, digamos, de un trastorno de afectivo bipolar, entonces comenzamos a medicar al paciente de la torre, pero el problema no estaba en la torre, sino estaba en el intestino. Entonces, por eso es importante que todo se estudie a la luz del origen. Si no lo hacemos, pues caemos en un paciente de estas características que les estoy mencionando. Ahora, ¿cómo lo solucionamos? Lo solucionamos eliminando la convergencia molecular. Entonces, aquí tenemos algo que podemos denominar oro molecular. Es un plato que tiene todas las moléculas, que lo más probable es que no genere ningún tipo de complicaciones a nivel gastrodigestivo. Ahora, si la persona no come animales, porque la persona, digamos, quiere, digamos, en este caso, vivir de ensalada o vivir de vegetales, puede utilizar una proteína de origen vegetal sin ningún tipo de problema. Aquí no es, digamos, necesario ponerle tintes religiosos ni políticos a la alimentación, es hacerlo bioquímico, fácil. Si yo quiero aminoácidos que vengan de animales, lo puedo hacer. Quiero aminoácidos que vengan de vegetales, lo puedo hacer, es viable. Va a ser un poco más difícil, pero lo puedo hacer. Entonces, por ejemplo, hacemos la sopa de espinaca, ¿sí? Le ponemos la papa, que en este caso pues también es de origen vegetal, y utilizamos, por ejemplo, para la cocción, proteína texturizada de soya, carbe, que conseguimos en Colombia. Y tenemos entonces una sopa hecha con proteína de origen vegetal y podemos utilizar ya no crema de leche, porque sería entonces de origen animal, sino que podríamos utilizar, por ejemplo, crema de coco. Y tenemos entonces un plato que es oro molecular, ya para la persona que no quiere consumir animales. Entonces recuerden que esto no es un problema de vertientes, ni de elecciones políticas, ni religiosas, es bioquímica. La bioquímica no es ni animal, ni es vegetal, es bioquímica. Son reacciones eléctricas, reacciones, en este caso, químicas,
que no importa de dónde venga la molécula, si fue un animal o un vegetal, es que entre a la sangre e interactúe con nuestras células y nos preste un servicio. Eso es cómo podemos solucionar el caso de la convergencia molecular. Si nosotros hacemos eso que acabamos de ver en pantalla, lo más probable es que nuestro intestino delgado trabaje mejor, no deje residuos para el intestino grueso y en este caso, aquí, en esta válvula ileocecal, ya no va a ingresar tanto contenido que se vaya a fermentar y ya la persona no va a tener este tracto digestivo inflamado y no lo va a tener hinchado, que es lo que genera la convergencia de moléculas. Ahora, desde el punto de vista endocrino, no vamos a producir tanta insulina porque solamente ingresamos las moléculas de forma ordenada, un solo carbohidrato, que es la papa, una sola proteína, en este caso animal o vegetal, una sola grasa, animal o vegetal, y un alimento, en este caso de origen libre, como lo es la espinaca. A esto le llamamos una respuesta favorable desde todo punto de vista, desde la insulina hasta el problema gastrodigestivo. Entonces fíjense que en este caso, en ese plato estamos haciendo algo que denominamos oro molecular.